Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Buenos días, mis hermanos. ¿Por qué tan calladitos? Buenos días. ¿Cómo están? Acaloraditos. ¿Ah? Ese es el calor de hermanos. ¿Ah? Muy bien, gloria a Dios. Me da gusto estar aquí, hermanos, compartiendo con ustedes este hermoso culto y compartir con ustedes la palabra del Señor, que siempre nos desafía y nos habla para que seamos mejores creyentes, mejores personas, una mejor iglesia. Y quiero citar en esta mañana el pasaje bíblico que está en Mateo. Por favor, para los que todavía buscan en su Biblia, Mateo capítulo 23. Versículo 23. También por ahí creo que va a aparecer en la pantalla. ¿Listos? ¿Me ayuda a leer, hermano, por favor? Ayúdeme, por favor. 1, 2, 3. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pues conocemos ya el pasaje de la Escritura, lo hemos leído muchas ocasiones y es ese momento en el que Jesús reúne a sus discípulos y les comienza a decir y enlistar una larga lista de cosas que es prácticamente una crítica hacia los fariseos y sus prácticas. Y entre una de ellas está esta que acabamos de leer, cuando el Señor se refiere a ellos y les dice que ellos cuidaban hasta detalles muy pequeños en cuanto a la ley y se esforzaban, hablando de este término, en diezmar hasta la semilla más pequeña que tenían. Tomaban en consideración esas cosas, eran muy meticulosos en ella y eran muy rigurosos en cuanto a sus prácticas religiosas, como esta que acabamos de mencionar, pero descuidaban cosas más profundas
y más importantes de la ley. De alguna manera, el Señor relaciona esto inclusive con la hipocresía, porque les llama hipócritas y pensamos, bueno, ¿por qué el Señor les llama hipócritas al hacer esto, este descuido? Porque si usted nota en el capítulo 23, en los primeros versículos, Él les dice inclusive que ellos hacían estas cosas solo para ser vistos de los hombres. Les interesaba el reconocimiento público, el reconocimiento de los hombres, lo que pudieran decir, lo que pudieran pensar, o la aclamación o el reconocimiento público. Y les llamó así. Y bueno, me quedo pensando en este pasaje de la Escritura, cómo nos desafía a nosotros hoy como creyentes o como iglesia. Sabemos que en la vida hay cosas que son importantes y el mensaje, de hecho, se titula La importancia de mantener el equilibrio en las cosas importantes. Porque hay cosas que definitivamente pues no son importantes y no hay que darles peso. Pero dentro de las cosas importantes a veces hay unas que son más importantes que otras y tenemos que darle prioridad o tenemos que acomodarlas de una manera sabia. ¿Y cómo guardamos el equilibrio? Porque el Señor algo les dijo, esto deberían de hacer sin dejar de ser lo otro. Les dijo que eran cosas pequeñas, muy meticulosas, cosas que eran una fachada posiblemente, pero que eran importantes siempre y cuando se hicieran dentro del marco que Dios esperaba, pero sin dejar de hacer lo otro que también era más profundo y más importante. Pensemos, por ejemplo, en cosas que nosotros hacemos a diario: comer, respirar. ¿Cuál es más importante de las dos? ¿O qué es importante? Decimos, bueno, las dos son importantes porque necesitamos comer y necesitamos respirar. Y cuando decimos cuál es más esencial o más relevante que la otra, nos hacemos la pregunta, ¿cuánto tiempo tardaría sin comer y cuánto tiempo tardaría sin respirar? Y nos damos cuenta que las personas podemos aguantar hasta una semana posiblemente sin comida y sin agua. Y podemos permanecer, aunque sea debiluchos, pero permanecemos vivos. Pero nadie puede aguantar, no sé cuál es el récord, ¿verdad? Pero nadie podría aguantar más de 5 minutos sin respirar porque inmediatamente muere. Pero hay veces, hermanos, en que el equilibrio está entre un 70 y un 30% de algo, ¿verdad? Porque no estamos comiendo todo el día, pero estamos respirando todo el día. Entonces, a veces un 70, 60 y jugar con el equilibrio y decimos, bueno, yo como 3 veces al día, pero respiro todo el día. Pero hay veces en que el 50 y 50 es la medida necesaria para guardar el equilibrio. Por ejemplo, cuando nos sentamos a comer no dejamos de respirar, ¿o sí? Comemos y respiramos, porque en ese momento el equilibrio es ese. No dice, bueno, voy a comer, dejo de respirar porque ahorita lo más importante es comer. No hacemos eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tenemos que respirar y comer al mismo tiempo. De la misma forma, cuando miramos hacia los mandamientos de Dios, hay 10 mandamientos, al menos en la ley, 10 mandamientos. Pero nos hemos preguntado por qué el mandamiento 1 no está en el 3, o por qué no ocupa el lugar 4 o el lugar 10 a la colita. Cuando decimos, ¿cuál de esos mandamientos es importante? Todos son importantes porque enlistan una serie que Dios dejó de 10 mandamientos y todos deberían de haber sido observados. Pero cuando vemos cuál es más importante que otro, entonces vemos que a la cabeza dice, este es el primero y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Y luego viene dando en escalón, en cascada, los demás mandamientos, y podríamos pensar que en la misma, en la relevancia que tienen. De la misma forma, hermanos, el Señor les hace esta observación y nos lleva a pensar si en verdad estamos guardando un equilibrio que nos ayuda a tener una mejor relación con Dios,
o estemos haciendo las cosas adecuadas y en el momento adecuado. Así que, hermanos, aquí en el primer punto quiero enmarcar la importancia de los detalles. La menta, el eneldo y el comino eran las cosas que el Señor les estaba diciendo, son las cosas más pequeñas. ¿Y qué cosas podrían representar hoy la menta, el eneldo y el comino? Ellos estaban siendo muy cuidadosos en sus prácticas religiosas. Daban el diezmo inclusive de las cosas más pequeñas. Y hermanos, sí está bien, necesitamos ser diligentes en nuestras prácticas, en las prácticas que tenemos. Muy amable, hermano. Perdón, mis hermanos. Necesitamos ser diligentes, cuidadosos, servir, alabar, diezmar, participar en los rituales y eventos y todo lo que tenemos que hacer como iglesia. Está muy bien llegar a tu célula, ser puntual a los servicios, venir a la escuela dominical. Todo eso está muy bien y no estamos diciendo que no es importante, pero cuando comparamos eso con aspectos más importantes de la ley, nos damos cuenta que estas cosas son más pequeñas. Y a veces somos tan meticulosos en ellas, tan rigurosos, tan estrictos, tan cuidadosos, que nos olvidamos de las otras cosas que son aspectos más importantes de la ley. Así que la menta, el eneldo y el comino, hermanos, son esas cosas que Dios podría llamarle más pequeñas que nosotros practicamos en nuestra vida cristiana. Y lo cual está bien hacer, pero sin dejar de hacer lo otro que es más importante. Quiero enmarcar también acerca de las cosas más importantes de la ley que Dios dice acá en su palabra: la justicia, la misericordia, la fe. Y hermanos, ya no hablemos de otras como el amor, la bondad y otra lista de cosas que Dios habla en su palabra. Jesús señala, hermanos, que hay aspectos más profundos y esenciales que la iglesia, que los líderes no deberíamos descuidar, y que estos fariseos estaban descuidando. La justicia, tratar a los demás con equidad y rectitud. La misericordia, ser compasivo, mostrar amor incondicional. La fe, mantener una relación genuina y confiada con Dios. ¿Cómo estamos aquí, mis hermanos? ¿Cómo estamos actuando en cuanto a justicia? Somos muy comprometidos y muy lineales en nuestra forma de servir. Somos muy apegados a nuestra libreta de planeación. Somos bastante fijados en los procedimientos, en los pasos y todo, pero ¿cómo nos estamos comportando con las personas? ¿Somos justos? ¿Actuamos con justicia? ¿Cómo estamos actuando? Con nuestros vecinos, con nuestra familia, con los hermanos, con las personas que están en la calle. ¿Cómo estamos actuando? ¿Verdaderamente somos justos en nuestros actos? ¿Realmente actuamos con justicia? Esa respuesta solo la sabe usted. Y si no la sabe, bueno, siempre es bueno analizar, siempre es bueno preguntarnos, siempre es bueno mirar hacia el interior de nuestro corazón y poder revisar si verdaderamente estamos cumpliendo con estas cosas. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia los necesitados? Hermano, está bien, debemos de preocuparnos por los hermanos de dentro, por los que están aquí. Eso es bueno, la Escritura lo enseña, pero ¿algo nos impide mostrar misericordia e ir hacia las personas que están afuera en necesidad?
Algo nos impide poder ir a un lugar de bajos recursos y mostrar compasión, misericordia, ayudar. Algo nos los impide, porque hasta ahorita en esta iglesia yo no he escuchado que eso esté impedido. No he escuchado que esta iglesia, o no he visto que esta iglesia esté cerrando las puertas a la gente necesitada, a la gente de bajos recursos, a la gente enferma. No lo he visto. Y no estoy diciendo que no lo estemos haciendo, pero es un recordatorio para que si lo estamos haciendo, no digamos, yo dejé de cumplir en esto porque estaba haciendo esto otro. Yo dejé de observar esto porque estaba haciendo acá. ¿Ha visto que llegamos a veces a la célula y pregunta el líder, ¿verdad? ¿Quién leyó la Biblia? Y entonces ahí en las palomeadas te encuentras con que a veces hay muchos hermanos que no están leyendo. O preguntas a veces en un grupo, tal vez en tu grupo, en tu coordinación, en tu célula, no lo sé. Hermanos, ¿cuántos estamos orando? O a veces dices, hermano, ¿cuánto tiempo estás orando a la semana? Y a veces es asombroso ver que habemos muchos, o más bien, sí, pues no todos, pero habemos muchos a veces que estamos donde estamos, pero no practicamos los aspectos más importantes y profundos de la fe, la oración, la lectura bíblica, conocer más a Dios, buscar más a Dios. Y hermanos, cuando hablamos de la misericordia, esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Estamos mostrando misericordia? ¿Estamos practicando la misericordia? Porque practicamos a veces las cosas externas y estamos cuidando de hacerlo bien. Cuando a mí me toca a veces aquí participar cantando, hermanos, ustedes no saben a veces el tiempo que yo paso practicando los cantos por el temor a que se olvide, a que salga mal, hacerlo bien, esto y el otro, pero eso no es lo más importante. Lo más importante debería ser pasar tiempo en oración para que de alguna manera lo que las personas escuchen pueda tener un impacto más allá que solo escuchar una voz que tal vez se escucha bien. Algo profundo que pueda tocar un corazón, que pueda edificar a la iglesia, que pueda bendecir a las personas que llegan. Entonces, ¿cómo estamos en cuanto a misericordia? Y hermanos, ¿qué tan profunda es nuestra fe? ¿Qué tan profunda es? ¿Qué tan estable es nuestra fe? ¿Realmente la alimentamos o solo decimos tenemos fe? Porque, pues como yo vengo a la congregación, vengo al templo, me siento, canto, alabo, hago algunas cosas allí, participo en un ministerio, pero eso está bien, esas son las cosas pequeñas, pero ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Qué tan profunda es? ¿Qué tanto le conoces? ¿Qué tanto le obedeces? ¿Qué tanto tiempo pasas con Él? Porque hermanos, cuando venimos aquí a la congregación, leemos, oramos y estamos un rato juntos y salimos de aquí y parece que no pasó nada. Hubo una santa cena, pero sigo peleando con el hermano. Entonces la pregunta es, ¿qué tan profunda es tu fe? Me explico con esto, hermanos. En el punto número 3, el Señor le dijo a los fariseos, o le estaba enseñando a sus discípulos, hablando de ellos, esto deberías de hacer sin dejar de hacer aquello, como comer y respirar, ¿no? Jesús no está diciendo que los detalles no importan. Fíjese, cuando el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
¿Y todas las demás qué cosa? Porque el Señor las veía como necesidades. Dice, todas esas necesidades que ustedes tienen van a venir por añadidura. Él no les dijo, sus necesidades no importan. No, las veía como las cosas más pequeñas y dijo, primero es esto y más importante y después es esto. Y cuando ustedes hacen esto que es más importante, estas cosas que son más pequeñas van a venir de manera fácil, fluida, sin que te tengas que romper tanto la cabeza. ¿Estamos ahí, hermano? Entonces, tenemos que hacer una cosa, pero sin dejar de hacer la otra. Sin dejar de descuidar los aspectos, sin descuidar los aspectos más importantes. Ese es el llamado que tenemos al equilibrio. Cumplir con nuestras prácticas religiosas, cristianas, pero sin olvidar los principios más profundos. ¿Se ha dado cuenta que hay veces que habemos muchas personas que nos enfocamos en el trabajo y es trabajo, 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 trabajo y nos olvidamos de la familia y no aprendemos a veces a guardar ese equilibrio? O a veces vemos la iglesia como más importante y iglesia, 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 pero descuidamos a nuestra familia. Y ese es el equilibrio que tenemos que guardar, es el equilibrio que tenemos que cuidar. Sí, está bien, hermano, hay que servir, pero no te olvides, hay que servir, pero también hay que cuidar la santidad. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Hay que alabar, pero va de la mano de la adoración. No descuides estas cosas, porque tal vez cantas mucho, alabas mucho, pero adoras poco. ¿Me explico? Tal vez vienes al templo, pero parte de lo que haces aquí tiene que ver con tu celular. Pasas más tiempo en el celular que en el servicio. Está bien que vengas, pero no descuides lo más importante. Santidad, adoración, dedicación, devoción. ¿Se explica esto, hermano? Tenemos que buscar ese equilibrio y no dejar caer una cosa por hacer la otra. De nada nos serviría, hermanos. A ellos de nada les estaba sirviendo. Y mucho menos cuando lo hacemos solo para ser observados por los hombres y ser vistos. Para que vean nuestras buenas obras. Ellos tenían obras, pero no tenían una relación profunda con Dios. Estoy seguro que la iglesia tiene obras. Y no voy a juzgar a nadie, pero tenemos que hacernos la pregunta obligada: ¿cómo verdaderamente está mi relación con Dios? ¿Realmente mantengo un equilibrio o solamente asisto y estoy guardando ciertas prácticas religiosas, pero no estoy practicando las cosas más profundas de la fe? Si llego a mi célula, todo, soy muy ordenadito y muy disciplinado en esas cosas, pero cuando se trata de pedir perdón, cuando se trata de perdonar, cuando se trata de hacer misericordia, cuando se trata de mostrar amor, cuando se trata de justicia, ahí estoy bastante mal. Y hermano, es realmente la profundidad de nuestra fe y la relación que nosotros tengamos con Dios y guardando las cosas más profundas de la fe que nosotros vamos a poder permanecer firmes. Sí, venimos al templo, estamos en un ministerio, estamos ocupados y eso es realmente lo que significa. Estamos ocupados, pero cuando tenemos que enfrentarnos a la tentación y al pecado, no más no. Porque realmente a ti lo que te fortalece, mi hermano, y a mí es nuestra relación con Dios, no el mantenerte solo ocupado. Y al rato me pregunto, ¿cómo fue que después de tantos años, cómo fue que después de tanto saber de la Biblia, cómo es que de tanto participar y estar ocupado en tantas cosas, vine a caer en esto? Vine a cometer estas cosas. ¿Cómo fue que pasó? La respuesta es muy fácil y es muy sencilla, porque tal vez estás ocupado, pero no tienes una muy buena relación con Dios. Y es fácil sucumbir
cuando las cosas son externas y no están acá dentro en nuestro corazón y nos están fortaleciendo. Así que es un llamado a guardar el equilibrio. No sé si habían puesto una imagen. Hermanos de video, no sé. Ok. Ya la habían puesto, ¿verdad? No la vi. ¿Ya la habían puesto? Pregunto, mis hermanos. ¿Ya? Ok. Es como especie de una libra, ¿verdad? Que guarda el balance entre dos cosas, ¿sí? Y abajo hay una Biblia, porque en la Biblia, hermanos, hay muchas cosas que son importantes y hay unas que son más importantes que otras. Todo es importante, pero hay unas que son más importantes que otras. Mis hermanos amados, podemos evaluar nuestras vidas. ¿Estamos enfocándonos en las cosas pequeñas y olvidando lo esencial? Bueno, son preguntas que nos podemos hacer para poder evaluar cómo estamos cada quien. Nadie tiene derecho de juzgar a otro, pero sí podemos hacer un autoanálisis y poder ser sinceros y honestos con nosotros mismos y no estar tratando de anestesiar nuestra conciencia, sino poder decir, ¿verdaderamente yo estoy viviendo esto o solo le estoy haciendo al fariseísmo? Solo estoy tratando de mostrarle a las personas que soy algo que realmente no soy. Solo estoy presumiendo de algo que realmente no estoy practicando a otro nivel profundo. Tengo que hacerme esa pregunta obligada, honesta, para saber realmente quién soy y qué es lo que estoy haciendo aquí y cómo lo estoy haciendo. Amén, mis hermanos. Hermanos, como iglesia, somos llamados no solo a participar de lo que hacemos aquí, somos llamados por el Señor para salir a las calles y mostrar justicia, misericordia y fe. Somos llamados para hacer eso con la gente que nos rodea. Cuando estés en tu trabajo, la gente que te rodea debe de experimentar contigo las cosas que estamos diciendo. Cuando estás en tu escuela, pues ahí en ese momento las personas que te rodean son las que van a tener esa experiencia contigo de ver que tú realmente practicas estas cosas. Cuando vamos en el camino, donde estemos, la gente que nos rodea es la que debe de notar si realmente nosotros mostramos misericordia. Fe, porque la fe es la que nos mueve. Porque la fe es la que, cuando alimentamos nuestra fe, nos conduce, hermano, por un camino diferente al del mundo. Hermanos, sería bueno, les sugiero, hermano, que podamos identificar áreas de nuestra vida en las cuales necesitamos equilibrio. Si tú no te sientes aludido por este mensaje, bueno, no es para ti. Pero si te sientes aludido, ¿por qué no hacer una lista? ¿Por qué dejarlo pasar y no enlistar y decir, en esto yo no estoy guardando un equilibrio? Me he enfocado más en esto otro y he descuidado esto. ¿Me explico? He pensado que lo más importante solo es mi trabajo y he descuidado las cosas del Señor. He pensado que era más importante esto otro y me enfoqué en las cosas más pequeñas y descuidé estos otros aspectos más importantes en mi vida espiritual, en mi vida familiar, en mi trabajo, etcétera, etcétera, porque en todas las áreas, así como dijo Salomón, hay tiempo para todo, para vivir, para morir. De la misma manera hay un equilibrio en las cosas que nosotros tenemos que practicar y vivir cada día. Conclusión, mis hermanos, recuerde mi hermano que los detalles son importantes, sí lo son, mis hermanos, pero hay cosas más importantes que otras. Que no debemos descuidar las cosas más importantes de la Escritura, de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe.
Podría volverse hueco lo que hacemos muchas veces. El apóstol San Pablo dijo, mi cuerpo podía entregar para ser quemado, pero si no tengo amor, no sirve de nada. Y acá cuando habla de la ley dice, si tú guardas 9 puntos de la ley y fallas en uno, de nada te sirvieron los demás. Y lo que está diciendo es que aunque hayas guardado el primero, que es el más grande y primero mandamiento, si fallas en el último, en el de la colita, tiene la misma importancia. Está la colita, pero es importante también. Es todo. Y no te estoy diciendo que intentes guardar los 10 mandamientos, pero es una analogía para que tú comprendas que debe haber un equilibrio en las cosas que hacemos. Amén. No debemos de hacer una cosa y dejar de hacer la otra. El Señor quiere que guardemos un equilibrio en estas cosas. Mis hermanos amados, hagamos los ajustes necesarios que tengamos que hacer y corregir si lo estamos haciendo mal. El Señor mismo nos insta a corregir, a cuidar esos aspectos de nuestra vida. Oremos, mis hermanos. Incline su rostro, por favor, y oremos. Nuestro Dios y amado Rey, muchas gracias. Siempre tu palabra, Señor, tiene algo para nuestra vida. Y en lo personal, Señor, hay mucho trabajo por hacer. Muchas cosas en qué pensar, muchas cosas que ajustar, muchas cosas que cambiar, muchas que desechar y muchas que tenemos que empezar a hacer. Señor, ayúdanos. Si hemos hecho algo parecido a lo que hicieron los fariseos, perdónanos. Porque en nuestro corazón no está, Señor, el querer fallarte, el querer traicionarte, Señor. Perdónanos y ayúdanos para que podamos entender, Señor, para que podamos encontrar la fuerza de cambiar, de hacer ajustes en nuestra vida, de ordenar nuestra casa, de cuidar el interior, de verdaderamente, Señor, preocuparnos también por esas cosas pequeñas, pero mostrar mucho mayor importancia por los otros aspectos, Señor, profundos de la fe, de nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a encontrar ese punto de equilibrio. Ayúdanos a ser sabios, pues tú dices, Señor, que debemos andar como sabios y no como necios. Ayúdanos a encontrar esas fallas en nuestra vida, esos detalles, esas cosas que necesitamos, Señor, equilibrar. A veces nos obsesionamos con algo y nos cuesta trabajo, Señor, entender que es sabio guardar un equilibrio. Dios mío, ayúdanos para que este mensaje, Señor, no quede allí, Señor, olvidado, sino que, Dios mío, esté aquí en nuestro corazón y nos recuerde, Señor, muy seguido los cambios y ajustes que tú nos llamas a hacer. Gracias, Señor. Bendice a tu congregación. Bendícenos a todos, Señor, y ayúdanos para ser mejores cada vez, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén, Señor. Dios le bendiga, mi amado hermano. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza.
creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. Estás aquí para hacer luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.